Muy buenas noches. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Él nos regala. Damos gracias a Dios por guardarnos bajo sus alas, por darnos su amor y por podernos reunir un miércoles más alrededor de su presencia, alrededor de su palabra, porque lo que hacemos es alrededor de lo que Él nos dice, es dándole honor y gloria a Él. Gracias a Dios por ese amor tan perfecto que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y los felicito por estar ahí conectados, por estar pendientes de una palabra de Dios para su vida, de un mensaje de Dios para su corazón. Estamos por dar una palabra que tiene Dios para cada uno de nosotros. No son enseñanzas humanas, no son frases que yo quiero decir ni que quiero acomodar de acuerdo a la palabra de Dios, no, es simplemente la palabra de Dios. A la luz de la escritura hay unos eh, versículos, unos mensajes de vida que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros y en esta noche pues los quiero compartir con ustedes. El domingo pasado estuvimos leyendo la segunda parte del capítulo 26 de los Hechos. A propósito, hemos terminado el libro de los Hechos, mañana seguimos en nuestra ruta devocional con el libro del profeta Amós o Amos. Pero no dejen de seguir la ruta de lectura, iglesia, ustedes la tienen, si a alguno le hace falta, pues igual me dice y se la repito. Pero yo arrancando cada mes se las estoy enviando y al principio de año pues igual la envié. Pidámosle a Dios de su gracia para cada uno de nosotros, para que su palabra nos impacte de una manera poderosa. Padre, te damos gracias, buen Dios, porque podemos estar reunidos alrededor tuyo, buscando tu voluntad, Señor, descubriendo qué cosas de nuestra vida están fuera de tu voluntad. Señor, pidiéndote que nos ayudes para andar en ella, en tu voluntad, porque día a día, Señor, nos convencemos más que lo correcto está dentro de tus principios, dentro de tus mandamientos. Hemos probado, Señor, también, a veces con dolor, con tristeza, que estar lejos de tu palabra, Señor, no es lo correcto. Hemos tenido inconvenientes, hemos tenido dolores, Señor, hemos tenido circunstancias difíciles. Gracias, Padre, porque nos haces ver esto para que corramos a tu palabra, a tu libro, Señor sagrado, que es la Biblia, para buscar orientación. Y aunque hay cosas también para algunos de nosotros, Señor, que funcionan bien, que no nos ha pasado como nada raro, a pesar de estar fuera de tu palabra, hoy te pedimos que nos ilumines y nos ayudes, Señor. Nos dejes ver cómo es que tú nos ves a nosotros. Revélanos, Señor, cómo es que tú nos estás viendo para poder corregir nuestro rumbo. Gracias por este tema de esta noche. Yo te doy gracias porque me pongo en tus manos para transmitir este mensaje. Espero ser lo más fiel posible a tu voluntad. Te ruego que no me dejes caer en temas personales o acomodar, Señor, tu verdad a mi manera. Y que cada corazón, Señor, cada mente que está abierta, cada oído que está atento en esta noche, reciba, Señor, la impresión divina, Señor, tu santo toque, Dios de los cielos, a través de este mensaje, y lo reciba cada uno de nosotros de manera, Señor, tan contundente, que nuestra vida cambie, Señor. Gracias por los campanazos que nos das cada 8 días en esta reunión para poder corregir nuestro rumbo, andar en tus caminos y amar a nuestro prójimo. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 26 nos correspondió leer desde el versículo 12 al versículo 32. Antes quiero recordarles cuál es el, cuál es el título o con qué frases hicimos la invitación hoy. Dice así, cabeza dura, terco ante Dios, tremendo error.
Y cuando en la casa era familiar ese término de cabezadura porque mi papá lo usaba con la frecuencia que fuera necesario en lo que tenía que ver con él mismo o con algunos de nosotros, sus hijos, o con algunos de sus discípulos, y lo usaba en la medida en que él mismo o alguno de nosotros, pues como que nos manteníamos en posiciones equivocadas y éramos cabezadura. Y vamos a hablar esta noche sobre esa pregunta. ¿Terco ante Dios? Y cada uno debemos concluirlo. Yo solamente doy la palabra y el Espíritu Santo nos revela qué tan tercos ante Dios estamos siendo. Y definitivamente ser tercos ante Dios es un tremendo error. Cuando uno habla de la palabra tremendo, uno lo que está diciendo es que es un grande error y que es un grave error ponernos tercos ante Dios, ante su palabra. Buscando la definición de la palabra terco, encuentro lo siguiente. Es aquel que se mantiene inamovible, es decir, que no se mueve de una posición, de un pensamiento, de una conclusión que está haciendo, de una manera de ver la vida, que se mantiene inamovible a pesar de razones justas en contra de lo que está pensando. Entonces puede tener todas las razones que le estén exponiendo el uno y el otro, pero esa persona, hombre o mujer, se mantiene inamovible, es decir, no se mueve de allí y se hace sordo, se hace ciego a las razones que le están presentando. Terco también es aquel que no se deja convencer. Y cuando uno no se deja convencer, pues claro, hay verdades que uno las tiene claras, sobre todo si son verdades establecidas en la palabra, pero cuando uno no tiene la razón y no se deja convencer, no escucha razones, estamos hablando de un corazón duro, estamos hablando de unos ojos cerrados a la voluntad de Dios. Y estamos hablando de una actitud soberbia y orgullosa en donde creemos que tenemos la razón y cada uno, el Señor nos ayude a concluir cómo andamos en ese sentido. Terco ante Dios, tremendo error. No seamos cabezadura. Quiero que me acompañen leyendo el versículo 12 al versículo 15. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, Hechos 26, 12, 15. En este momento, Pablo está defendiendo su posición ante el rey Agripa. Recuerden ustedes, los que han estado leyendo juiciosos los hechos, que Pablo fue de un gobernador a un rey y iba del uno al otro. Él apeló a César defendiendo su posición de aquellos que lo acusaban injustamente. Y en una de esas defensas está ante el rey Agripa y su esposa Berenice y otras personas que estaban ahí con él. Y dice lo siguiente, versículos 12 al 15. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Versículo 14. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Especialmente quiero enfatizar en el verso 14. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Y busqué aquí en otras
traducciones de la Biblia esa frase final. Dios habla hoy, dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces, patadas hacia atrás contra el aguijón. Imaginémonos lo que es eso. El que se perjudica es el que está dando las patadas. La Reina Valera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nueva traducción viviente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Nueva versión internacional, que fue la que leímos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Palabra de Dios para todos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Traducción en lenguaje actual. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Por eso estamos hablando, invitándolos a reflexionar sobre ese tema de cabeza dura, de ser tercos ante Dios. Pablo iba en contra de la voluntad de Dios porque estaba persiguiendo a él camino. Los judíos, y en ese momento Pablo no había sido lógicamente tocado por Dios, estaba siendo tocado en ese momento, pero antes él no, él era judío e iba en contra del Mesías, iba en contra de saber que había venido Cristo, que había venido el reino de Dios a nuestras vidas y que por la muerte y resurrección de Cristo éramos salvos y libres de todo pecado. Entonces el Señor lo confronta de esa manera y le está diciendo de muchas maneras, la está embarrando, le está diciendo tremendo error, que estés terco delante de mí. Fíjense cómo lo dice, solo los tontos pelean contra mí. Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y vemos cómo aquí el Señor mismo llama a un hombre terco, a un hombre obstinado, a un hombre que se mantenía inamovible a pesar de muchas cosas que le decían sobre el Cristo hermoso y que no se dejaba convencer. Pero hasta ese día, Pablo fue cabeza dura y su vida cambió para el servicio de Dios y su vida en general cambió para el servicio de los judíos, de los gentiles. El Señor lo llamó a sus filas. ¿Por qué te me opones? ¿Por qué estás en contra de mis enseñanzas? Tenemos que pensar cada uno de nosotros que estemos en la iglesia y seamos bautizados o nuestros queridos amigos que nos son simpatizantes de la palabra de Dios, pero que no han tomado un camino firme y decidido. Pero tenemos que pensar, Dios va a ganar siempre. Entonces, ¿para qué nos ponemos a darnos cabezazos contra la pared, a luchar contra Dios como si lográramos con eso? ¿Por qué nos ponemos en contra de Él y de sus enseñanzas, llevando un estilo de vida que no es el correcto? Porque muchos diríamos, no, no, yo no estoy en contra de las enseñanzas de Dios, pero cada vez que hacemos algo en contra de lo que Él dice, de lo que Él manda, pues estamos en contra de sus enseñanzas y lamentablemente pues vamos terminando por ahí de tumbo en tumbo y vamos a caer en mala posición y vamos a hacernos daño por estar en esas. No debemos oponernos al Señor. Eso de ser cabezadura y de que yo así estoy bien y como no me va tan mal, pues yo voy a seguir así, o precisamente como me fue mal, yo pues para qué Dios, o estando en la iglesia, algunos en la iglesia, con todo este tema de la virtualidad, se han enfriado, se han distanciado de Dios, se han distanciado de la iglesia, se congregan a veces sí, a veces no de manera virtual. Ya veremos ahora hacia enero, mediados de enero, que esperamos ya tener resuelto el tema de un sitio para congregarnos, qué va a pasar, cuántos van a mantenerse. Pero no demos coces contra el aguijón, no vayamos en contra del Señor. ¿Qué sacas con darte? Le dice el mismo Señor, cabezazos contra la pared.
Cualquiera de ustedes que tan amable y gentilmente me están escuchando, cuando no hacemos la voluntad de Dios, es como darnos cabezazos contra una pared. A fin de cuentas, la pared, de lo único que puede salir lastimada o afectada es que de pronto se manche de la sangre de nuestra cabeza, pero somos nosotros los tercos, los orgullosos, los obstinados, los duros de corazón, los que finalmente vamos a salir afectados en nuestra relación con Él, primeramente, en nuestras relaciones familiares, el esposo con la esposa, o la esposa con el esposo, o con los hijos, con los amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Somos nosotros los que nos estamos viendo afectados. Cada uno revisemos cómo andamos en nuestras relaciones con el prójimo, pero normalmente, o siempre, diría más bien yo, que uno no anda en la voluntad de Dios, las relaciones con su prójimo no son las mejores. Entonces, finalmente necesitamos estar bien con el prójimo, necesitamos vivir vidas sociablemente amables con las personas, que estemos abiertos a las personas y ellos a nosotros, pero si no buscamos la voluntad de Dios, si seguimos siendo cabezaduras que a mí no me sacan de esta posición, que yo ir a la iglesia, no, que yo convertirme, bautizarme, no, 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 a mí me gusta mucho lo de Dios, no, a mí me gusta, pero yo aquí soy un cristiano bautizado, pero cómodo. O yo soy una persona simpatizante de estos temas, pero que no me quiero ni bautizar ni comprometer. Es mejor estar comprometidos, formar parte de la familia de Dios y estar activos en la iglesia y en general en la sociedad, extendiendo el reino de Dios y bendiciendo a las personas con nuestro amor. La terquedad en contra de Dios definitivamente trae consecuencias perjudiciales para nosotros y para nuestro prójimo. Recordemos, si yo llego a hacer algo equivocado delante de Dios y a caer en un pecado que no le agrada a Dios, no solo me voy a ver afectado yo, se va a ver afectada mi esposa, mis amados hijos, mi yerno, mi nieto que ya viene en camino. Una decisión que yo tome va en contra de la voluntad de Dios, va a traer consecuencias perjudiciales para muchas personas, para la iglesia, para mi mamá, mis hermanos. No seamos tercos. El diablo tiene la astucia y la sagacidad de enceguecernos, de taparnos los ojos y de taparnos los oídos para que no oigamos nada. Busquemos ayuda si estamos fuera de la voluntad de Dios, si sabemos cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Eso no es que yo no sepa ni que no me di cuenta. Sabemos que estamos en contra de la voluntad de Dios. Hay que parar, buscar ayuda en la iglesia. Estoy para servirles. Estoy para orientarlos amorosamente en lo que yo pueda, les quiero ayudar. Pero eso de tener un corazón insensible a lo que Dios dice, un corazón que se puso tan grueso que no entra en la palabra de Dios, porque es como piedra y adentro no penetra la palabra de Dios, es peligroso. No podemos tener un corazón insensible, porque un corazón insensible nos tapa los oídos a la palabra de Dios. No queremos oír eso. Nos venda los ojos. No queremos oír eso. Por mucho tiempo que llevamos en la vida cristiana hemos oído personas que cuando están haciendo algo malo no quieren hablar con el pastor, no quieren hablar con nadie, que nadie les diga nada, es que eso de la vida cristiana es muy lindo, pero yo no, porque saben que están obrando mal. Finalmente las cosas fuera de la voluntad de Dios, no porque yo lo diga como una maldición gitana ni nada de eso, pero fuera de la voluntad de Dios nos va a ir mal, porque estamos expuestos a nuestras propias reacciones, nuestra propia humanidad, nuestra propia carnalidad. Somos sin Dios, somos débiles ante las propuestas de esta sociedad tan mundana, tan pecaminosa. Sin la protección de Dios somos débiles ante los ataques del diablo, que es nuestro enemigo. Hay que buscar de Dios. En Dios siempre habrá una solución distinta a la que a veces buscamos fuera de Él. Dios quiere salvarnos de todos esos problemas, de todos esos perjuicios, pero necesita que tengamos una cabeza no dura, una cabeza suave, un corazón de plastilina, unos oídos atentos a lo que Él diga y unos ojitos viendo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiero cerrar compartiéndoles unos versículos en Proverbios
que tiene que ver con eso. ¿Qué es la posición que Dios quiere que nosotros tengamos? Proverbios 3, por favor, acompáñenme. Siempre tengan su Biblia a la mano, por favor. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 5 al 7. Esto es como, entonces, ¿qué hago? Yo quiero dejar de ser cabezadura. Entonces, ¿qué hago para dejar de ser cabezadura? Para dejar de tener mis oídos cerrados y estar enceguecido a las cosas de Dios. Bien, Proverbios 3 nos da algunas ideas que les pueden servir seguramente. Proverbios 3 del 5 al 7. Dice así Dios en su palabra. Confía en el Señor de todo, perdón, me voy más bien por Reina Valera, estaba leyendo en una versión. Reina Valera, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vemos ahí cinco cosas que nos dice el proverbista que debemos tener nosotros para dejar de ser cabezaduras. La primera, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Él, en lo que Él diga en su palabra. Que esto sea sagrado y que la última palabra sea lo que dice aquí Dios. Fíate de Jehová. En vez de estar siendo cabezadura y cerrado a las cosas, voy a poner mi confianza en Él. Segundo, no te apoyes en tu propia prudencia. El corazón del hombre es engañoso. La misma palabra nos enseña que al hombre hay caminos que le parecen perfectos, que por ahí eso es lo que hay que hacer, pero que el fin de ese camino es un camino de muerte. Entonces no se apoyen, no confíen en su propia prudencia, en su propio criterio. Si están tan seguros de que están obrando bien, consulten con su esposa o su esposo que es cristiano, con un amigo de la iglesia que los puede orientar. Y si están tan seguros, ¿cuál temor hay de ir a comentar el tema y no apoyarme en mi propia prudencia? Tercero, reconócelo en todos tus caminos. Démosle lugar en todos los caminos. En los caminos que son suaves, llanos, en los caminos que son de subida, en los caminos que son de bajada, en los pedregosos, en los caminos difíciles, en todos los caminos. Señor, quiero reconocer que tú estás aquí, darte un espacio. Cuarto, no seas sabio en tu propia opinión. Es similar a no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces no seas sabio en lo que usted mismo opina. Si yo estoy convencido de ir a hacer un pecado y estar fuera de la voluntad de Dios, creo que eso es lo sabio. Dice, no sea sabio en su propia opinión. Es decir, busque la opinión de alguien más que lo oriente bíblicamente. Busque la opinión. Déjese acompañar. Déjese llevar de la mano o que alguien luche junto a usted en esa decisión que está tomando equivocada para tomar el camino correcto. Y quinto, teme a Jehová y apártate del mal. Tengamos temor, respeto de Dios. Es tanto lo que lo amamos y Él nos ama que yo no voy a hacer nada que no te guste, no voy a hacer nada que te disguste, Dios. Yo tengo un temor reverente, respetuoso, me interesa lo que tú dices. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese pecado que está haciendo o ese pecado que está a punto de hacer, salga corriendo en la dirección contraria. Busque más de Dios y menos de ese pecado. Acérquese más a Dios y aléjese de ese pecado. Apártate del mal, dice el Señor. Eso podemos hacer para dejar de ser cabezaduras, para dejar de ser tercos ante Dios. Declinemos, rindámonos delante de Dios para que nos vaya mejor en la vida y a nuestros seres queridos. Es importante darle buena vida a los seres que amamos. Uno no puede decir que ama a fulano o a sutano y les da mala vida, se porta mal o los hace sufrir porque vienen consecuencias graves para uno y ellos sufren por uno. Hay que hacer las cosas de manera congruente.
Una palabra final sobre la persona necia o la persona terca está en Proverbios 18, versículo 2. Proverbios 18, versículo 2. Lo quiero leer en la nueva versión internacional. Al necio, al terco, al que no quiere oír, no le complace el discernimiento. Él no quiere revisar, discernir es como analizar una posición, analizar la otra, descubrir cuál es la buena, cuál es, qué es lo perjudicial, las ventajas, las desventajas. Al necio no le complace el discernimiento. Él está metido en una cosa y no quiere revisar ninguna otra circunstancia. Tan solo, el necio, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y es que yo lo voy a hacer así, y es que yo ya lo decidí, y cierra sus oídos a las palabras de alguien que lo quiera orientar, cierra sus oídos, lo más grave, a Dios. Por eso es que hablamos de terco ante Dios, porque uno como pastor o una esposa cristiana hacia su esposo, o un esposo cristiano hacia su esposa, o padres cristianos hacia sus hijos, o hijos cristianos hacia sus padres, lo único que hacemos es hablar de lo que Dios quiere, pero finalmente la persona se mantiene no terca para uno, terca ante Dios. Y es un tremendo, tremendo, grande y grave error, ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién va a ganar esa pelea, por Dios? Como dicen por ahí que es una pelea de guayaba madura contra un toche o de un tigre contra un burro amarrado. ¿Cómo vamos a pelear y a seguir tercos delante de Dios? No podemos despreciar lo que Dios nos da como disciplina en su palabra, de lo que Dios nos da como lineamiento en su palabra. Tenemos que más bien buscar de su voluntad. Tenemos que tener un corazón más suave, dejar de ser tan tercos, tan cabezaduras. A Pablo el Señor le dijo, oiga, Pablito, qué dura cosa es que usted le ande dando patadas, cosas a un aguijón, o se ande dando de cabeza contra las paredes, como si con eso lograra algo. Ánimo, Dios los ilumine, los bendiga. Gracias por su compañía. Y más que gracias, como les digo, con mucha frecuencia, más bien felicitaciones por estar ahí conectados, buscando de la palabra de Dios. Padre lindo, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra una vez más. Ya nos disponemos, Señor, a terminar labores del día y a recogernos, a descansar. Gracias por este día de descanso que nos diste hoy en Colombia, que era un día festivo. Qué bueno haberlo cerrado a la luz de tu palabra. Padre, síguenos hablando a cada uno en particular. Síguenos retando y trae, Señor de los cielos, trae memoria todas estas palabras que estamos diciendo cuando yo más las necesite, que vengan a mi memoria y que tú me ayudes, Señor, para seguir adelante. Gracias te doy, buen Dios. Me rindo delante de ti y estoy decidido a hacer tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús te doy gracias, buen Dios. Amén. Muy bien. El Señor los bendice. Que descansen. Que tengan una noche bien linda. Chao.